Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de El héroe que se convirtió en el hijo mayor del duque. Continuando con la historia, la pequeña Ellie le mencionaba al prota que de todas las santas que había visto en los libros de cuentos de hadas, estas eran bastante fuertes, valientes y maravillosas. Entonces, ¿cómo podría ser que una cobarde como ella realmente tuviese el permiso para ser una santa? Continuó mencionando que ni siquiera era amable y mucho menos especial, solamente quería volver a la casa del señor Aiden y jugar con los que jugaba todos los días. Pero antes de que la niña siguiera con sus argumentos tristes, el prota terminó dándole un ligero golpe en la frente causando que ésta sintiera un poco de dolor y haciéndola entrar parcialmente en razón. Observando a la niña, el prota le mencionaba a esta que hay muchas cosas pequeñas que había visto y había escuchado que la hacían sobreanalizar, mencionándole así que no sabía nada sobre ser una santa ni nada similar. Algo confundida, la niña le preguntaba al prota si entonces él sabía algo acerca de cómo ser una santa, a lo que el prota con una sonrisa le mencionaba que por supuesto, preguntándole a la niña que quién pensaba que era él. Comenzando a reír, el prota le mencionaba a la niña que en el pasado él y la santa eran, pero inmediatamente cuando iba a decir la palabra compañeros, recordó lo que ésta le había mencionado en su vida pasada, disculpándose con ésta en el proceso por todo lo que le habían hecho. La expresión del prota se volvió completamente sombría mientras que la niña emocionada le preguntaba al prota si acaso quería decir que en el pasado eran compañeros o algo similar. Pero sin mediar ninguna otra palabra, el prota terminó acariciando ligeramente la cabeza de la niña, para luego mencionarle que una santa no tiene que ser amable y valiente, después de todo también son seres humanos. Por lo que si ella quería enojarse podía enojarse y si quería llorar por supuesto que podía hacerlo. Y además podía regresar a su hogar cuando ésta quisiera, mostrándonos así como la niña se encontraba observando al prota mientras repetía la palabra hogar. Aún así, sin dejar el tema de lado, la niña emocionada le preguntaba al prota si acaso lo que éste quería decir antes era compañeros o acaso era que estaba casado con una santa, a lo que el prota algo nervioso le mencionaba que solamente eran amigos. Confundida, la niña le preguntaba al prota si entonces ahora ya no lo eran, a lo que el prota le respondía que sí, mientras que la niña volvía a hacerle otra pregunta, preguntándole el por qué ya no eran amigos actualmente. Comentario que dejó al prota en silencio por unos segundos. Ya un tiempo después, observamos cómo el prota se encontraba saliendo de la habitación de la niña, pero este último se veía bastante exhausto y cansado. El prota en el exterior se encontraba pensando que haberle escuchado, haber intentado resolver ese problema fue más complicado y agotador que una sesión de entrenamientos, mientras que Maldición le mencionaba al prota que solamente de escucharla hacía sentirle como si estuviese bebiendo una poción sagrada. Joseph, por otro lado, le preguntaba al prota si acaso su niña se encontraba bien ahora, a lo que el prota observándolo le mencionaba que sí tenía que entrar y quedarse justo al lado de ella el resto de la noche. El hombre, al escuchar que tenía que hacerle compañía a su hija, rápidamente terminó despidiéndose del prota para entrar a la habitación inmediatamente, y en ese preciso instante Aiden le preguntaba a la otra persona que había quedado allí que por qué se encontraba presente. Extendiéndole la mano al prota, Hakal le mencionaba a este que había escuchado que se había presentado un pequeño problema y también logró escuchar que el prota se encontraba resolviéndolo y que lo había resuelto muy bien. Continuó mencionando que había escuchado que el prota había salvado a la santa, el futuro de su religión y por lo cual debería de agradecérselo personalmente. A punto de estrechar su mano, el prota reía mientras le mencionaba que solamente había hecho lo que tenía que hacer después de todo. Mientras se nos muestra entonces cómo sus manos lentamente comenzaban a acercarse hasta el punto en el cual terminaron estrechándose ambas manos, cosa que terminó llamando la atención de Maldición. El demonio terminó llamando al prota por su nombre anterior, el nombre que tenía en su otra vida cuando era el rey de los mercenarios, mientras que el prota algo sorprendido le preguntaba qué venía eso de repente, pues nunca lo había escuchado llamarlo por su nombre anterior. Dejando todo a un lado, Maldición le mencionaba al prota que el humano que se encontraba justo delante de él se trataba de un mago oscuro, cosa que terminó alarmando enormemente al prota. Y por supuesto, cambiando completamente la percepción que tenía el prota acerca de Hakal. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en la base de los magos oscuros en el subsuelo de la iglesia del fuego sagrado. Observamos a Hakal furioso, el cual se encontraba maldiciendo al prota mencionando que no podía creer que ese chico había echado a perder sus planes de esa manera. Aún así consideraba que debió de haber perseguido y eliminado al que había escapado con el estigma tan pronto como había recibido la noticia. Un hombre se encontraba detrás de Hakal pidiéndole a este último que por favor se calmara, pero el hombre furioso le preguntaba que cómo podría calmarse ahora mismo. Este continuaba mencionando que la iglesia debería de ser suya sin condiciones y no podía ser sucedida a nadie más. Observando a su acompañante le preguntaba a este que cuándo llegarían esos tipos. El asistente mencionaba que dijeron que llegarían tan pronto, por lo cual él se encargaría de informarles cuando se encuentren presentes. Emocionado, Hakal mencionaba que no había necesidad de hacer un escándalo por la santa, pues si ésta llegase a perecer todo habría terminado, ya que dentro de 2 días cuando se lleve a cabo la ceremonia del despertar sería acabada por sus propios seguidores.
Emocionado, Hakal se encontraba gritando que él sería el todopoderoso de la iglesia del fuego sagrado luego de eso. Aún así, mientras el hombre se encontraba victoriando y celebrando todo esto, observamos como una persona que se encontraba oculta entre las sombras estaba observando y escuchando todo lo que estaba haciendo. Observando a Hakal de reojo, el prota se mencionaba que ya había anticipado que había un mago oscuro escondido en la iglesia, pero nunca se hubiese imaginado que fuese el vicesumo sacerdote. Además, no estaba solo, tenía seguidores. Maldición emocionado le mencionaba al prota que le había dicho, ya que esa cosa no podía escapar de sus ojos, podía sentir el maná malévolo en el momento en el cual había estrechado la mano de ese hombre. Además, ese es un mago oscuro que parece ser bastante poderoso. El prota se encontraba pensando que esos asquerosos y herejes magos oscuros, puede que haya más magos oscuros dentro de la iglesia además de esos dos, pero había algo extraño en todo eso. Al escuchar eso, Maldición le preguntaba al prota que a qué se refería con eso, de qué se encontraba hablando, tenía que darle una explicación clara de lo que estaba pensando. Aiden le mencionaba que no sabía qué había hecho que Hakal agravara la situación del sumo sacerdote antes de que ocurriera en su vida pasada, ya que además de salvar a Ellis, había hecho algo más que afectar a la integridad o la base de la iglesia. Aún así, primero necesita descubrir quiénes son esos tipos de los cuales se encuentra hablando Hakal. Cambiando de escena, nos encontramos en el exterior de la iglesia del fuego sagrado en las afueras de la ciudad. Vemos a una persona que se encontraba caminando por una calle estrecha para luego terminar llegando a un callejón preguntándole a una persona que se encontraba al fondo si acaso ya se encontraba allí. Tenía que seguirlo y acompañarlo al interior de la iglesia. El hombre que se encontraba oculto entre las sombras procedía a chasquear con su boca para luego mencionar que en el umbral de algo grande todos ellos siempre se encontraban titubeando, preguntando si acaso ni siquiera podían organizar bien las cosas. El encapuchado se encontraba gritándole al hombre entre las sombras que tuvieron que adelantar las cosas por su culpa, y además, ¿quién hubiese sabido que un niño con el estigma aún seguía con vida? Escuchando la conversación a la distancia, el prota se encontraba pensando que así que ese tipo es la razón por la cual el plan se había adelantado, pero por alguna extraña razón sentía que esa voz la había escuchado ya en algún otro lugar. El encapuchado le mencionaba al hombre que se encontraba al final del callejón que no tenía que ser exigente, ya que estaban unidos por un único beneficio mutuo. Y por supuesto, si el vicesumo sacerdote Hakal se convierte en el sumo sacerdote, también su señor sería beneficiado, ¿o no? Pero en ese instante el hombre que se encontraba en el interior del callejón terminó saliendo a gran velocidad tomando al encapuchado por el cuello rápidamente. Mientras se encontraba estrangulándolo le preguntaba que cómo se atrevía a amenazarlo de esa manera. Y por supuesto, si no cuidaba su boca entonces terminaría arrancándole los miembros. El encapuchado, que estaba comenzando a perder la conciencia, le gritaba al hombre de la armadura que tenía que esperar un momento, pero rápidamente este último terminó arrojándolo fuera del callejón. El hombre de la armadura, acercándose al encapuchado, le mencionaba a este que la próxima vez no habría una segunda oportunidad. Aiden, que se encontraba a la espera en ese momento, comenzaba a pensar que por fin podría ver su cara, cosa que terminó llamando la atención del prota, preguntando si acaso eso era... Reconociendo al hombre que había salido del callejón, el prota preguntaba si acaso ese no es el caballero escarlata Benny Gerhaima. Maldición le preguntó al prota inmediatamente si acaso se trataba de otra persona famosa de su vida pasada, mientras que el prota temblando se encontraba pensando que se lo podía imaginar. Después de todo, ese bastardo es el perro faldero de Sylveta. Aiden continuó pensando que ahora todo para él podía tener sentido, mencionando que todo era culpa de Sylveta nuevamente. El prota comenzó a recordar una conversación que tuvo con Sylveta cuando este le mencionaba que los magos oscuros habían plagado el mundo entero, y él se encargaría de colocar todo su honor de caballero en la espada para destruirlos a todos y cada uno de ellos, y ese será el nuevo objetivo y propósito de la caballería de su ducado. Comenzando a enfurecerse luego de recordar todo eso, el prota se encontraba pensando que así que la caballería estaba podrida desde el principio. Y ese día había visto muchas caras asquerosas ocultas detrás de máscaras falsas. Maldición le preguntaba al prota que entonces por qué se encontraban ayudando a Hakal a convertirse en el sumo sacerdote. Furioso todavía, el prota se encontraba mencionándole que quizás se esté dirigiendo a obtener la ventaja en la batalla de la sucesión de la familia, y convertirse en el líder de una familia poderosa como los Sirias requiere no solamente de la habilidad de combate sino también del apoyo de las fuerzas influyentes. Pero por supuesto, el plan original de Sylveta debió haber sido aprovechar el hecho de que Dagger estaba gravemente herido en el ataque del Palacio Imperial para tomar el cargo de líder inmediatamente. Pero las cosas habían cambiado completamente porque el prota había terminado salvando a Dagger luego de eso. Enfureciéndose cada vez más, el prota se preguntaba qué tan podrido podría estar Sylveta, llamándolo traidor basura. Pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención del prota, al darse cuenta de que el caballero escarlata había descubierto la posición del prota y se acercaba a gran velocidad hacia este para atacarlo. El caballero escarlata emocionado mencionaba que entonces la lombriz había sido seguida por una rata. Y observamos cómo el ataque del caballero se acercaba peligrosamente hacia el prota.
Antes de que el ataque del Caballero Escarlata terminara alcanzando al prota, este último terminó elevándose por los aires para esquivar los cortes que había proporcionado el caballero. Mientras se encontraba suspendido en el aire, el prota se encontraba pensando que, como era de esperarse, su habilidad con la espada es tan violenta como siempre, y se preguntaba si acaso habían notado su presencia desde el principio. El sacerdote terminó acercándose al Caballero Escarlata preguntándole a este que por qué haría un ataque tan fuerte a mitad de la noche. El caballero le mencionaba al sacerdote que no se encontraba en condiciones para hablar cuando ni siquiera se dio cuenta de que había sido perseguido por una rata, y ahora mismo que se encontraba en su camino tenía que perderse de inmediato o terminaría siendo partido en dos, cosa que terminó alarmando enormemente al sacerdote. Y este último, que no se lo pensó dos veces, terminó alejándose del sitio a gran velocidad, mientras que el caballero se encontraba pensando que si no fuera por las órdenes de su señor también habría acabado con ese chico de inmediato. Observando de nuevo hacia donde estaba el prota, el caballero mencionaba si acaso la rata todavía se encontraba allí. Comenzando a emanar una aura oscura, se acercaba al prota mientras le mencionaba a este que entonces podía esquivar su espada, y al parecer era bastante hábil, preguntándole inmediatamente al prota que quién era. De manera muy tranquila, el prota le preguntaba que qué pasaría si no quería decírselo, a lo que el Caballero Escarlata le mencionaba que era un tipo bastante interesante después de todo. Aiden comenzaba a alejarse mientras se encontraba pensando que ahora mismo no podía manejar a ese tipo y debería de correr por el momento. Pero justo en ese instante observamos como el Caballero Escarlata había comenzado a moverse a una gran velocidad hasta el punto en el cual incluso había cortado el camino de escape del prota, colocándose enfrente del chico. El caballero emocionado le mencionaba al prota que tenía que saber algo, y era que la gente que abría la boca con demasiada facilidad no era para nada divertida, por lo cual tenía curiosidad por saber cuánto tiempo podría durar en contra de este. El intercambio de espadas se volvió completamente inevitable, observando así como Aiden se encontraba siendo empujado hacia atrás mientras que el Caballero Escarlata comenzaba a reír como un psicópata. Maldición, observando toda la situación, le mencionaba al prota que le asombraba que haya un humano que esté más cerca de un monstruo como Talos que el prota. Aiden le respondía a su compañero que él es una de las personas más locas que ha visto en toda su vida. Y por supuesto todo eso era malo, ya que ese tipo es probablemente un usuario de aura de espada del más alto rango que pueda encontrarse por el momento. Y además, el prota se encuentra en un estado debilitado ya que no pudo utilizar el escudo de la Banshee para recuperarse. Aún así, colocando una gran sonrisa, el prota se mencionaba que siempre existe alguna salida, y a esas alturas él también debió de haberse dado cuenta. El caballero continuaba atacando emocionado, pero rápidamente su expresión comenzaba a cambiar preguntándose qué era eso. Se preguntaba si acaso se lo había imaginado, ya que esa técnica de espadas es definitivamente, pero justo en ese preciso instante el prota terminó sacándolo de sus pensamientos llamándolo por su apodo y por su nombre, dejándolo completamente sorprendido. El caballero incrédulo le preguntaba al prota que cómo sabía su nombre. ¿Podría ser acaso...? Sacando su propia conclusión, el caballero comenzaba a reír mencionando que entonces eso era todo, eso era lo que era y nada más. Y por supuesto debió de haberse dado cuenta cuando éste se encontraba utilizando la misma técnica de espada que su señor. Continuaba añadiendo que entonces él debe de ser uno de esos bastardos de la facción de Dagger. A lo que el prota, mientras sonreía maliciosamente, se mencionaba que era una gran captura y lo sentía mucho por Dagger en ese momento. Aiden tranquilamente le mencionaba que si acaso pensaba en salir completamente ileso incluso después de haber involucrado a un mago oscuro. Pero por supuesto el caballero rojo continuó atacando al prota mencionándole a este que tenía que cerrar esa boca, llamándolo perro del caballero de la lanza. El prota comenzó a pensar que como se esperaba, pues tan pronto como se le menciona el nombre de Dagger, este termina volviéndose completamente loco. Continuó pensando que era un desastre total, ya que hermanos y colaboradores cercanos estaban completamente destinados a acabarse los unos a los otros, y especialmente porque el caballero rojo había causado muchos problemas con su mal genio después de todo, y cuanto más agites a la gente menos racionales se vuelven y más lentamente comprendes la situación. El prota continuó pensando que el hombre ni siquiera se daba cuenta de lo que le estaba pasando a su propio cuerpo, mostrándonos cómo el prota había comenzado a bloquear sus ataques tranquilamente. El caballero rojo le gritaba al prota que cuánto tiempo más planeaba seguir bloqueando sus ataques, o acaso creía que podría vencerlo. Pero justo en ese preciso instante por su nariz comenzó a salir algo de sangre, cosa que terminó llamando la atención de este último, preguntándose que por qué se encontraba así, qué era lo que le estaba pasando de repente. Pero antes de que siquiera pudiera seguir analizando su propio cuerpo, terminó percatándose de algo que se dirigía peligrosamente hacia este. Era una estocada de la espada del prota, la cual el caballero rojo pudo bloquear a duras penas. El caballero rojo no creía lo que estaba sucediendo, se preguntaba qué era lo que estaba pasando, ya que el centro de gravedad de su cuerpo se había descontrolado. ¿Qué clase de truco sucio había utilizado el prota? Aiden, mientras sonreía, se mencionaba que se trata de su técnica original de espada, resonancia. E incluso aunque se diera cuenta en ese momento ya era demasiado tarde.
El prota nos comienza a relatar que cada vez que sus espadas terminan chocando se crean ondas de maná que interrumpen las ondas de maná del oponente, y al principio esto es tan sutil que podría descartarse como una mera coincidencia, pero a medida que la situación se acumula, esta termina convirtiéndose en un veneno mortal. Y de todos modos, si fuese un caballero ordinario ni siquiera podría estar de pie en ese momento, así que lo estaba aguantando bastante bien. El caballero rojo le preguntaba al prota que si acaso creía que podría ganarle utilizando trucos baratos como esos. Continuó gritándole al prota que tenía que dejar de entretenerse y cargar hacia este rápidamente. Y el prota con su actitud típica le mencionaba al chico que no quería, y si no le gustaba entonces ¿por qué no venía él a atacarlo primero? El caballero rojo comenzaba a enfurecerse cada vez más mientras se encontraba maldiciendo al prota. Y para devolverle las ofensas, el prota lo mandaba a callar llamándolo perro de Silveta, preguntándole si acaso se atreve a ladrar a mitad de la noche. Cosa que por supuesto terminó colmando la paciencia del caballero rojo preguntándole al prota que cómo se atrevía a pronunciar el nombre de su señor de esa manera. Lanzándose de frente a atacar al prota le mencionaba que no tenía que pensar en que podría morir fácilmente luego de lo que había hecho. El prota, intentando actuar atemorizado, mencionaba que se encontraba demasiado asustado, pero bueno, no podía evitarlo entonces, comenzando a sujetar una botella detrás de su brazo. Y antes de que el caballero rojo terminara alcanzando al prota, este último terminó arrojándole la botella mientras le mencionaba que era momento de atacar. El caballero terminó bloqueando la botella con su espada mientras le mencionaba al prota que se encontraba utilizando trucos sucios como lo hacía Dagger, pero inmediatamente la botella terminó explotando en el momento en el que hizo contacto con su espada, llamando la atención del caballero y sorprendiéndolo. En ese momento una enorme cortina de humo comenzaba a levantarse por todo el área, causando que el caballero rojo comenzara a insultar al prota mencionando que se trataba de otro de sus trucos. Incluso le ordenaba al prota que cargara hacia este ya que se encargaría de acabarlo inmediatamente. Pero para cuando el caballero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el prota no se encontraba por ningún lado, comenzando a enfurecerse mencionando que si acaso ese cabrón se había escapado cobardemente, procediendo a pegar un fuerte grito hacia el cielo insultando al prota e insultando a Dagger. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba alejándose a gran velocidad, y Maldición le preguntaba al prota si acaso estaba escapando sin manejar a ese tipo. Aiden le mencionaba a su compañero que para él es casi imposible derrotar a un caballero del aura de la espada del más alto rango sin utilizar el escudo espiritual de la Banshee. Por lo que la mejor estrategia en ese momento era evitar que los persiguiera utilizando la resonancia. Además, había sido una excelente idea pedirle a Cassie que fabricara una bomba de humo especial. Recordando cómo la chica algo confundida le preguntaba al prota que para qué planeaba utilizar algo como eso. El prota continuó pensando que aún así tuvo que escuchar que siempre se encontraba haciendo peticiones raras. Aún así, su prioridad era atrapar al mago oscuro que había intentado escapar luego de todo lo sucedido. Observamos a este último que se encontraba corriendo a gran velocidad, pero el prota ya se encontraba encima de él. En ese momento el hombre se encontraba pensando que tenía que regresar rápidamente e informar al vicesumo sacerdote Jacal. Tenía que decirle que alguien en la iglesia sabía acerca de ellos y de todo lo que estaban haciendo. En ese momento el hombre terminó observando hacia el cielo mientras que una persona le mencionaba que ellos son siempre el problema, llamándolos caos. Y por supuesto, ante el inminente ataque, el mago oscuro no pudo hacer nada más sino simplemente dejar salir una ligera lágrima para luego observar cómo un rápido corte terminó haciéndose presente en el sitio. A la mañana siguiente, en la cueva subterránea de la iglesia, observamos cómo Jacal se encontraba furioso nuevamente sobre su mesa. Furioso se preguntaba qué era lo que había pasado, pues el tipo que había ido a buscar al caballero todavía no había regresado y el caballero tampoco había llegado. Se preguntaba si acaso había sido traicionado o alguien más terminó llegando hacia donde estaban ellos. Aún así, sea lo que sea, debería de detener la ceremonia del despertar de la santa ese día a toda costa. Y como no hay tiempo, no le queda otra manera. Así que existe un peón perfecto para el papel de persona sospechosa, y era momento de utilizar ese último recurso. Bueno chicos, este es el último capítulo publicado, nos hemos quedado en el capítulo número 28 de esta increíble historia. Les traeré actualizaciones en los que sigan sacando capítulos, y recuerden que si les ha gustado, por favor dejen su like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerda que si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase Caballero Carmesí. Aprovecho para agradecerle con todo el corazón a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado ayudando durante muchísimo tiempo. Y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.